Vaya sábado que hemos tenido, y es que se han anunciado 3 bajas por parte del Real Madrid. Hablamos de jugadores que en su momento se pedían que iban a llegar a hacer un gran papel con el equipo del Real Madrid, y creo que solo uno ha dado más o menos la talla para el equipo del Real Madrid, y entonces ya están confirmadas sus salidas. Hablamos de Marco Asensio, Mariano Díaz y del fichaje quizá el más frustrado para el equipo del Real Madrid, Eden Hazard. Hoy, mediante un comunicado, el Real Madrid hacía saber que estos jugadores ya no iban a continuar con el equipo blanco. En primera instancia, o el primero en anunciarse, fue Marco Asensio. Luego, unas horas más tarde, se anunciaba la salida de Mariano Díaz, y por último la salida de Eden Hazard. Básicamente jugadores que lamentablemente no dieron su mejor nivel en el equipo del Real Madrid, y que hoy ya les han dado las gracias, y mañana será su último partido con el equipo del Real Madrid. Hablamos del primer jugador, Marco Asensio, quien llegó para finalizar su contrato. Este básicamente es su último partido con el Real Madrid. A partir de aquí finaliza contrato, con lo cual ya no se renovó y por eso queda fuera del equipo del Real Madrid. Vamos con los números de este jugador, que ya lo hemos dicho, sin embargo vale la pena volver a repasar los números de Marco Asensio, que llegó procedente del Mallorca. Sin embargo, el Real Madrid lo cedió por una temporada al Español. Sin embargo, luego de esto llegó al Real Madrid con 20 años. Tiene un total de 61 goles y ha repartido 32 asistencias en 285 partidos. En cuanto a títulos, Marco Asensio tiene 17 títulos, igualando a jugadores como Alfredo Di Stéfano en el equipo de el Real Madrid. Vamos a desglosar los títulos de Marco Asensio. Tiene 3 ligas de la Liga de Campeones, 3 Champions League, luego tiene 3 ligas, torneos en los cuales se le ha complicado al equipo del Real Madrid, luego 4 mundiales de clubes, 3 Supercopa de Europa, 3 Supercopa de España y una Copa del Rey. Así se conforman los 17 títulos para Marco Asensio, que algunos dicen ya tiene su espacio o ya lo ubican en el Paris Saint-Germain. Entonces ya está completada la salida de Marco Asensio. Luego, horas más tarde, se hablaba de otras salidas. Debemos decir que sinceramente yo no esperaba más salidas por parte del Real Madrid. Sin embargo, horas más tarde se anunciaba la salida de Mariano Díaz. Este jugador, que vamos a hablar un poco, es canterano del Real Madrid desde el 2011 al 2016. Es un jugador muy bueno en sus primeras temporadas con el Real Madrid. Sin embargo, luego, cuando ya se le exigió un poco más en cuanto a hacer goles, más exigencia futbolística, no dio la talla, por lo cual se fue cedido al Olympique de Lyon. Y sin embargo, aquí en el equipo francés hizo muy buen papel, hizo muchos goles, dio asistencias, con lo cual el Madrid se pensó mucho volver a traerlo al equipo blanco, y así fue. Lo trajo de vuelta. Sin embargo, volvió a hacer de lo mismo y no dio la talla con el equipo del Real Madrid. Pienso que el Madrid quería que Mariano Díaz diera la talla para jugar con el Real Madrid. Sin embargo, creo que hay jugadores que son para equipos grandes y jugadores que definitivamente no lo son, y Mariano Díaz es uno de ellos, porque en el Olympique había dado un gran papel. Sin embargo, en su llegada o en su segunda llegada al equipo del Real Madrid no dio la talla, y por lo cual permaneció en el banquillo por mucho tiempo con el equipo blanco. En cuanto a títulos, Mariano Díaz tiene un total de 13 títulos con el equipo del Real Madrid. Vamos a desglosar los títulos: 2 Copa de Europa, 3 mundiales de clubes, 2 Supercopa de Europa, 3 ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopa de España, con la cual Mariano Díaz suma un total de 13 títulos con el equipo del Real Madrid. Lamentablemente son jugadores que se esperaba mucho más de ellos, pero lamentablemente no dieron la talla, no supieron aprovechar el momento en cuanto a se les dio la titularidad, y por eso es que hoy ya se ha anunciado su salida del equipo del Real Madrid. Y creo que la salida, o al menos
el momento que pasó este jugador en el equipo del Real Madrid no ha sido o no fue el mejor, y hablamos de Eden Hazard. Fue la última salida que se habló por parte del Real Madrid en un comunicado también, y aquí es un poco diferente la cosa porque el jugador Eden Hazard aún tenía un año de contrato con el equipo del Real Madrid. Sin embargo, según el comunicado del Madrid, se llegó a un acuerdo con el jugador, por lo cual se dio su salida del equipo del Real Madrid. Por eso es que se los comento, Eden Hazard aún tiene un año de contrato. Sin embargo, se llegó a un acuerdo. Creo que no se han dado mayores detalles sobre este acuerdo con Eden Hazard, por lo cual entonces se da su salida a final de esta temporada. Y aquí es uno de los jugadores, creo, de los que más se esperaba. Creo que, o a mi criterio también, Eden Hazard, yo esperaba mucho más de este jugador. Y es que él anunciaba su llegada al Real Madrid luego de ganar una Europa League, si no me equivoco, con el Chelsea. Ahí él dio unas palabras con lo cual hacía saber que iba a llegar al Real Madrid, y muchos se emocionaron con la llegada de este jugador a el equipo blanco. Sin embargo, luego de esto, o lo que ha pasado con el jugador, no dio la talla con el equipo del Real Madrid, en medio de lesiones, en medio de muchos entredichos, que también se hablaba de su sobrepeso con el equipo del Real Madrid, y lamentablemente no dio la talla, y por lo cual hoy se ha confirmado su salida. Y lo peor de Eden Hazard, creo, son los números que deja este jugador. Y es que si vamos a títulos, creo que tiene los títulos similares con Marco Asensio, y sin embargo creo que acá se puede o se debería hablar un poco más en cuanto a lo que disputó este jugador con el Real Madrid y los goles, porque en la temporada, o en las 4 temporadas que pasó con el equipo del Real Madrid, solo anotó 4 goles, lo cual lamentablemente son números muy malos para este jugador, y creo que es algo de lo que más le causa resquemor a la afición del Real Madrid, porque se pagó mucho por este jugador, por la llegada de Eden Hazard al Real Madrid. Sin embargo, luego de esto no se pudo hacer más, y entonces Eden Hazard queda fuera del equipo del Real Madrid. Entonces ya hay 3 bajas confirmadas por parte del Real Madrid, y entonces sí o sí el Real Madrid tendrá que ir por fichajes en esta temporada. La cuestión ahora es qué jugadores van a llegar con el equipo del Real Madrid, y es que se han hablado de muchos jugadores, con lo cual algunos pueden decir que se ven más cerca a unos jugadores, otros que se ven más lejos. Sin embargo, creo que hay que esperar un poco más acerca de lo que va a pasar. Pero vamos a los números exactos de Eden Hazard. Este jugador, el belga, ha tenido con el Real Madrid un total de 54 partidos con el equipo del Real Madrid, 30 como titular y solamente 4 goles con el equipo del Real Madrid. Vaya que los números de este jugador son un total fiasco para su estadía en el equipo del Real Madrid, con lo cual lamentablemente sí o sí se tenía que ir de el equipo del Real Madrid. En cuanto a títulos, ya tenemos los números acá. Ha conseguido un total de 8 títulos con el equipo del Real Madrid: una Copa de Europa, un Mundial de Club, luego una Supercopa de Europa, 2 Ligas, una Copa del Rey y 2 Supercopa de España. Esto conforman los 8 títulos de Eden Hazard con el equipo del Real Madrid, que además ya se ha marcado entonces su salida. Ahora vamos a decir las posiciones. Podemos decir que Mariano Díaz era un 9, luego el jugador Marco Asensio un extremo, y Eden Hazard, que también tenía la posición de extremo o a veces como media punta, que es en donde más se le ve o se le ha visto con buenas
jugadas a este jugador belga. Y entonces ya están confirmados estos tres. El Madrid sí o sí tiene que hacer fichajes. Se habla mucho de Brahim Díaz, de Harry Kane, también de Rafael Leao, este jugador del Milan, también de Víctor Osimhen, el cual son jugadores muy buenos. Sin embargo, no creo que salgan a buen precio para el equipo del Real Madrid. Luego se habla también de Jude Bellingham, que no se ha confirmado. No sé hasta cuándo se irá a confirmar, pero creo que sí, este fichaje ya está en un 90-10 para el equipo del Real Madrid. Y luego también podemos hablar de otros jugadores como Roberto Firmino, que está libre, básicamente salió libre del Liverpool, con lo cual creo que sería un buen jugador para el equipo del Real Madrid, porque no le costaría nada y sí o sí creo que tendría un buen desempeño con el equipo del Real Madrid. Y es que es un jugador, hagamos el caso, que llegue Roberto Firmino y no dispute ningún partido o dispute solo algunos minutos y marque 4 goles, que es lo que ha hecho Eden Hazard por lo que cobró para su llegada con el Real Madrid. Y entonces ya se han confirmado la salida de estos jugadores. Dime qué opinas acerca de la salida de estos jugadores. ¿Cuál ha sido tu mayor decepción? Creo que la mayor decepción para mí o para todos, la mayoría, es Eden Hazard, que yo sí esperaba mucho de este jugador, pero lamentablemente no dio la talla con el equipo blanco, y por lo cual hoy ya se ha confirmado su salida del equipo del Real Madrid. Puedes dejar en los comentarios qué opinas acerca de la estadía de estos jugadores con el equipo del Real Madrid y también de los posibles fichajes para el conjunto blanco en la siguiente temporada, porque mañana va a disputar su partido, pero creo que ya el partido ya no tiene repercusiones con lo que va a suceder y ya se está pensando más en los fichajes o los posibles fichajes que se van a hacer para la siguiente temporada con el Real Madrid.